tomar un pasaje de la palabra. Es una de las epístolas que escribe el apóstol Pablo a una de las iglesias, que es la iglesia de Colosas. Escribe esta carta a los cristianos colosenses, a los que viven en ese lugar. Y él inicia esta epístola resaltando ante ellos la eminencia y la gloria de Dios, donde les dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Cristo es el primogénito de toda la creación, que por Cristo fueron creadas todas las cosas que hay, tanto en los cielos como en la tierra, y por Él fue creado, o sea, todo, y por medio de Él fue creado todo, y por todas las cosas subsisten por medio de Cristo Jesús. Y termina diciéndoles que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Y así, iniciando con estas palabras, ahora, después de resaltar a Cristo, resaltar la eminencia de Cristo, la gloria de Cristo, ahora se dirige hacia los cristianos colosenses, y todo esto tiene un objetivo de por qué les resalta todo esto, para enseñarles que solamente por medio de Cristo venimos nosotros a tener una comunión con Dios, una reconciliación con Dios. Y vamos a Colosenses capítulo 1, voy a pedir que abran sus Biblias. Vamos a iniciar a partir del versículo 20, vamos a estar a partir de ese versículo leyendo la palabra. Que tenga ya la palabra, diga amén. Amén, gloria a Dios. Dice en 1 Colosenses capítulo 20, dice, y por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, reconciliar consigo, o sea, reconciliar con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de la cruz. Lo que aquí expone Pablo es que por ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz, ahora tenemos ya comunión directamente con el Padre. Ahora a través de Jesús podemos ser reconciliados con Dios. No hay otra manera de llegar a Dios, sino que es Cristo. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Cristo, solamente a través de este sacrificio. Es decir, por la sangre derramada por Cristo en la cruz, ahora nosotros somos reconciliados completamente con Dios a precio de la sangre de Jesús. Y esa es la garantía de nuestra reconciliación con Dios, limpiando toda la iniquidad, todo el pecado, todo lo que hubo es limpiado, es santificado completamente, y ahora podemos entrar directamente hacia Dios. Anteriormente, cuando estaba la ley, tendría que haber sacrificios para que Dios no mirara el pecado del pueblo. Y vemos también que cuando estaba el tabernáculo, había un velo en que solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y vemos todo el ritual que tenía que seguir el sacerdote.
de limpiarse, de santificarse, porque incluso aquel que entrara al lugar santísimo en pecado caía muerto. ¿Se acuerdan que le amarraban incluso un lazo al pie por si caía muerto ahí el sacerdote? Nadie podía entrar y tenían que jalarlo con ese lazo. Pues ahora la sangre de Jesús ha roto ese velo completamente. Y ahora somos santificados completamente en Cristo. Ya no tenemos que seguir ese ritual, Jesús ya lo pagó y ahora tenemos el acceso directo a ese lugar santísimo, la misma presencia de Dios por la sangre de Jesús. La frase que leíamos aquí que decía, reconciliar consigo todas las cosas, reconciliar con Dios al hombre, da a entender que Dios quita toda barrera. La justicia de Dios está sobre nosotros por medio de la unión con Cristo Jesús. Aquí Pablo les enseña a los colosenses la posición de eminencia de Cristo al haber realizado todo esto por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Dejó toda su deidad, todo lo que Él era, se humilló completamente y se hizo igual que uno de nosotros, que nacimos en pecado, por el pecado del hombre, por el pecado de Adán. Cristo se hizo como nosotros. Y aún siendo Él libre de todo pecado, tomó el pecado de todo el mundo y lo llevó a la cruz. Ese es Cristo. Él es la cabeza. Él es el que está a la cabeza del cuerpo, tanto aquí en la tierra como en los cielos. Dice, toda la creación subsiste en Cristo. Toda la creación, y hablo no solamente de la humanidad, sino de toda la creación, incluso las potestades son creación de Dios. Y ellas podrían ser santificadas si vienen directamente a Cristo. Por ese sacrificio de Cristo, toda la enemistad de la creación es quitada y ahora es reconciliada con Dios. Esa creación que estaba distante de la pureza, que estaba inacercable a Dios, ahora por medio de Jesús tenemos ese acceso. Ahora nuestra participación es elevada hacia Dios, es más íntima ahora con Él, porque hemos sido reconciliados conjuntamente con Cristo, con nuestro Dios. Dice el versículo 21, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora son reconciliados con Cristo, con Dios. Antes de conocer a Cristo, estábamos excluidos de esta reconciliación, de este acercamiento, de la oportunidad de entrar a la misma presencia de Dios. Éramos como extraños, dice, alejados completamente de Dios, de la salvación de Dios, desterrados completamente de Dios. Había una barrera que se interponía entre Dios y nosotros, y esa barrera es el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, vemos que ellos estaban en el Edén, convivían directamente con Dios, hablaban directamente con Dios, había transparencia porque no había pecado. Incluso dice la palabra que estaban desnudos porque había transparencia total delante de Dios. No había pecado, no había mente de pecado en la vida del hombre.
hasta que viene la caída, hasta que viene la desobediencia del hombre ante Dios. Es cuando el pecado entra a la humanidad. ¿Y qué es lo primero que pasa? Les da vergüenza. Se sienten luego que están desnudos delante de Dios. El pecado trae ya esas consecuencias delante de Dios y es apartado el hombre. Inmediatamente se esconde en el huerto. Vemos que se esconde y Dios les hace vestidos a ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Por el pecado el hombre ya no podía estar en la presencia de Dios y es desterrado completamente del Edén, es echado directamente del Edén. El pecado se interponía ahora entre Dios y el hombre. Y así estábamos antes de que Cristo viniera a nosotros. Estábamos apartados, enajenados completamente de nuestra voluntad de hacer las cosas, lejos y apartados de Dios. Estábamos ensimismados en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en malas obras, apartados completamente de Dios. Lejos de Dios no hay vida, pero ahora viene Cristo y ahora estamos vivos en Cristo, porque ahora hemos sido reconciliados completamente con Dios. Por medio de Cristo se ha restablecido nuestra comunión directamente con Dios. Estamos vivos en Cristo por medio de Él. Pablo lo define de la siguiente manera, a partir del versículo 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué significa este andar en Él? Andar en Él es ahora debemos ser como Cristo. Debemos de actuar como Cristo, porque ahora andamos vivos en Cristo y ahora somos para Cristo. Dice, arraigados y solidificados en Él. O sea, arraigándonos directamente en Cristo, siguiendo todo lo que Él hizo, tomando todas las enseñanzas, edificándonos en la palabra, edificándonos en lo que Dios nos enseñó, en lo que Cristo nos enseñó, y confirmados en la fe. Esa es la fe que nosotros tenemos, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí dice, por lo tanto, de la manera que recibiste, y la recibiste una sola vez y para siempre, recibiste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Dice, así andad en Él, hacer las cosas que Cristo te enseñó. No dice aquí que recibiste doctrina, recibiste enseñanza, recibiste instrucción para andar como Cristo, recibiste a Cristo. La enseñanza es posterior y si es necesaria para edificarnos, sobre edificarnos en las cosas, pero simple y sencillamente requerimos recibir a Cristo para empezar a andar como Él. Esta es la esencia. Cristo dio su vida por nosotros. Es la esencia de la fe que nosotros predicamos. Hemos recibido a Jesús en nuestras vidas. Estamos vivos en Cristo Jesús. Hemos sido sellados por medio del Espíritu Santo. Entonces, si estamos vivos en Cristo y vivimos en Cristo, debemos reflejarlo en nuestro andar, en nuestra caminar, en nuestra vida. No tienes que esperar a recibir
enseñanza e instrucción para reflejar que Cristo vive en ti y que tienes a Cristo en tu corazón. Cuando Cristo sanaba a los ciegos, a los enfermos, decía: solamente ve y di lo que se ha hecho contigo. Ellos iban y llevaban el evangelio, aun cuando apenas habían sido sanados y habían recibido el milagro. Ese era un milagro de sanidad. Nosotros recibimos un milagro mayor, que es el perdón de todos los pecados y la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y tenemos nosotros que reflejarlo, si es que Cristo vive en nuestro corazón. Continúa en el versículo 8 y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo mismo les dice a los colosenses: ustedes ya tienen a Cristo. Y eso es lo más importante. Que no venga otro con una palabra a traer una enseñanza hueca. Decía Pablo: incluso si yo mismo vengo y traigo una enseñanza diferente a que Cristo murió y dio su vida por nosotros, no me crean, porque esta es la fe y esta es la verdad. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos y a la gente. Les habló sobre los escribas, y esto lo vemos aquí en Mateo a partir del capítulo 23, a partir del versículo 1, donde dice: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Ellos enseñan la palabra. Ellos son los expertos. Ellos son los que han estudiado y han aprendido la palabra y le enseñan. Pero dice: por lo tanto, dice, practiquen y obedezcan todo lo que les digan de acuerdo a la palabra. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. No sigas la corriente del mundo ni sus tradiciones humanas, las cuales te desvían completamente del camino, completamente de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, de lo que Cristo nos ha enseñado. Jesús reconoce la autoridad de los escribas y maestros, porque ellos enseñaban de acuerdo a la palabra y presentaban la palabra hacia el pueblo. Sin embargo, les dice que ellos actuaban de una manera diferente, no actuaban conforme a la palabra, no hacían las cosas que estaban enseñando. O sea, les decía a los fariseos: la inteligencia la tienen, la palabra la tienen aprendida, la conocen, pero no baja esa palabra a ser rema en su vida, a ser ejemplo para los demás. La enseñan, pero no la están llevando a cabo en su vida ni la están practicando. Y si nosotros somos vivos en Cristo, la palabra debe reflejarse en nuestras vidas. Recuerda, esa es la esencia de nuestra fe. Cristo murió por nosotros y ahora tenemos vida eterna en Él. Pablo lo refuerza en el siguiente versículo diciendo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita la plenitud de Dios. Cristo mismo es Dios. Ahora que Cristo está en nosotros, estamos vivos y debemos reflejar la plenitud de Dios a donde quiera que nosotros estemos, a donde quiera que nosotros vayamos, debemos reflejar la plenitud de Dios. Dice: vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Si vivimos en Cristo, somos parte de Cristo, somos parte de Él y estamos completos en todo, listos para cuando el Señor venga. Como creyentes recibimos la unción divina que desciende como el aceite desde la cabeza hasta los pies del cuerpo. Desciende de la cabeza, desciende del sumo sacerdote que está lleno de la plenitud de Dios, y eso debe de llenarnos también a cada uno de nosotros. Esa unción que Cristo nos da debe reflejarse. Debemos ser totalmente diferentes. Continúa aquí Pablo enseñándoles, dice, en Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo dice, ahora ustedes tienen no la circuncisión física, ahora tienen la circuncisión de Cristo en su vida. Hermanos, fuimos circuncidados espiritualmente en nuestra conversión, en nuestro bautismo, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En contraste con la circuncisión física se requería para el cumplimiento de la ley, que era hecha por humanos, la nuestra fue fortalecida y realizada en la unión con Cristo. Estamos vivos en Cristo. Dice aquí el 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Fuimos sepultados y ahora resucitados conjuntamente con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. El bautismo aquí se considera como esa sepultura, una sepultura a nuestra vida vieja, a nuestra vida pecaminosa, a nuestra vida carnal, y refleja también una resurrección a una vida nueva, a una vida diferente. Somos nuevas criaturas, limpiadas completamente por Cristo de todo pecado, de toda iniquidad. Por medio de Él vivimos, por medio de Cristo. Continúa aquí Pablo en el 13 y dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La semana pasada nuestro hermano Enrique nos compartía la importancia de la palabra. Nos compartía en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto confirma que fue quitado el prepucio de nuestro corazón, ese prepucio que significaba esa barrera, ese pecado que había en todo, fue quitado por medio de Jesús y ahora nos ha traído a una nueva vida, a una vida eterna. Dice aquí, anulando, en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vivos en Cristo, quien nos rescató de la muerte y nos dio vida eterna, quitando todo pecado, todo error, todo conflicto, todo problema. Todo eso fue clavado en la cruz por medio de Cristo, y por su sangre ahora nosotros tenemos vida, y toda la autoridad que tenía el enemigo sobre nosotros fue derrotada, fue quitada de cada uno de nosotros. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió
públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Por medio de Él subsiste toda la creación. Somos su creación. Subsistimos por Cristo, porque se humilló por nosotros. Nos reconcilió directamente con Dios, consigo mismo. Dios quitó por medio de la sangre de Jesús la barrera que existía y se interponía entre nosotros. Haz de cuenta ese velo que estuviera aquí en medio, nosotros de este lado y Dios de aquel lado. No podíamos nosotros verle ni llegar directamente. Y solamente el que se había santificado podía entrar a ese lugar. Ese velo fue quitado por Cristo y ahora tenemos el acceso directamente con nuestro Dios. Ahora Cristo es la cabeza de todo lo que está en la tierra, así como de todo lo que está en el cielo. Ya no somos extraños delante de Dios. Ahora vivimos en Cristo y hemos venido a Cristo, que nos ha limpiado completamente, ha restablecido esa comunión con nuestro Dios. No requieres esperar enseñanza para tener esa comunión con Dios, sino debemos andar como Él solamente, andar como Cristo nos enseñó, vivir la vida en que Cristo nos enseñó. Ya tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, debemos reflejar esa vida en nuestro caminar, nuestro andar hacia todos los demás. Somos vivos en Cristo, somos diferentes. Vamos a orar en esta tarde.